Dos leyendas, un solo terreno y una batalla que lleva décadas. Honda XR600 versus XR250. De un lado, la brutalidad pura. Del otro, la precisión quirúrgica. Una es un tractor con esteroides, la otra, una cabra montesa hiperactiva. ¿Cuál es la verdadera reina del off-road? Hoy te traigo el duelo definitivo, con olor a barro, sudor y gasolina vieja. Nacida para romper cronómetros, caminos y espíritus débiles, la XR600R fue la respuesta de Honda a la pregunta: ¿qué pasa si le ponemos un motor de tractor a una bicicleta de montaña? Con sus 591 centímetros cúbicos de pura furia monocilíndrica, estaba diseñada para comerse el desierto de Baja California en el desayuno y usar la arena como enjuague bucal. Era la reina indiscutible de las Open Class, esas categorías donde no importa cuánta potencia tienes, sino cuántas costillas puedes sobrevivir. Pocas motos te hacían sentir tan macho como la XR600R. No tenía botón de arranque eléctrico. No, señor, tenías que patearla, y si no lo hacías bien, ella te pateaba de vuelta. Manejas esta moto 3 fines de semana y te van a crecer callos hasta en el alma, pero si la sabes llevar, te hace sentir como un dios nórdico con casco y tacos de 18 pulgadas. No necesitas gimnasio. Levantas la moto cuando se cae y te haces bíceps, tríceps y glúteos en un solo movimiento. Luego la hermana chica, pero no por eso menos peligrosa. La XR250R y L vinieron con una misión diferente: ser la ninja del enduro. Mientras la 600 se abría paso a las trompadas, la 250 bailaba entre las ramas, subía piedras y hacía giros técnicos con la gracia de un felino japonés con casco Shuei. Motor de 249 centímetros cúbicos, 4 tiempos, refrigerado por aire, pero con respuesta instantánea y muy dosificable. El equilibrio perfecto entre potencia y control. Y cuando llegó el sistema ProLink en la suspensión trasera, se terminó de convertir en una joyita del off-road. Absorbe saltos, tragaluces, raíces y errores sin pedir disculpas. Pensada para pilotos más finos que prefieren evitar el barro en la cara a fuerza de precisión quirúrgica. Liviana, dócil, predecible. Ideal para los que quieren aprender en serio o para los veteranos que ya no están para correr en tercera por una zanja. No es una bestia, es un bisturí. Y en las manos correctas puede dejar a muchas motos más grandes comiendo polvo. Hablemos de motores. El corazón de la bestia XR600 es un monocilíndrico de 591 centímetros cúbicos, de 4 tiempos, refrigerado por aire. Un bloque de hierro que te mira y te dice: ¿vamos a romper caminos o corazones? Potencia bruta, sin filtros ni modales. ¿Torque? Sí, desde el ralentí. Apretás el acelerador y parece que tirás de un tren de carga lleno de rabia. Tenía válvulas grandes, carburador generoso, normalmente un Keihin de 39 milímetros, y una entrega de potencia tan lineal como una patada en el pecho. No hay picos, no hay cortes raros, solo una ola constante que te arrastra. Ideal para subidas imposibles, derrapes en tercera y para el que quiere perder 3 kilos de transpiración al patearla a la mañana. Eso sí, pesa como una vaca mojada, más de 140 kilos en orden de marcha. Pero esa masa es útil cuando vas rápido. La XR600R no se sacude, aplasta todo lo que toca. Tienes que tener muñeca, piernas y ganas de sufrir un poquito, pero si aprendes a domarla, tienes una KTM de la vieja escuela, pero sin tener que hipotecar la casa para comprarla. Y la XR250 era una joyita, tenía un motor de 249 centímetros cúbicos, 4 tiempos, refrigerado por aire, que a simple vista parece inocente, pero es un arma blanca de precisión. Con sus válvulas chicas, respuesta inmediata y un peso mucho más manejable, unos 115-120 kilos dependiendo del año, es la favorita de los que prefieren esquivar piedras en vez de volarlas a patadas. No tiene el golpe brutal de su hermana mayor, pero lo que le falta en torque lo compensa con alegría. Sube de vueltas rápido,
Tiene una entrega muy controlable y te permite jugar con el gas, el embrague y el cuerpo como si estuvieras escribiendo poesía sobre barro. Ideal para metidas entre árboles donde no entra ni la vergüenza. Escaladas técnicas donde la tracción lo es todo. Días largos donde querés llegar a casa sin que te tiemble el alma. La XR 250R no te rompe, te educa. Es una moto que te invita a mejorar, a ser fino, a no abusar del puño, sino a entender lo que pasa bajo las ruedas. Y además, al ser más liviana y manejable, no necesitas ser Hércules para levantarla cuando inevitablemente te caes. En resumen, XR 600R, golpea fuerte, suena grave y te pide respeto. XR 250R, baila fino, canta agudo y te pide técnica. Una te lleva por la fuerza, la otra por estrategia. Una es una ametralladora, la otra un francotirador. La XR600 cuenta con horquilla delantera robusta, suspensión trasera ProLink, recorrido largo, muy largo, como para tragarse un cráter y eructar tranquilo. Estable a alta velocidad como un tren bala con neumáticos de taco. Pero ojo, en zonas trabadas, la masa se nota, te cansas, transpiras, y si no la dominas, te lleva a ella a pasear. La XR250 tenía suspensión más ligera, igualmente ProLink, pero ajustada para terrenos técnicos. Recorrido generoso, pero con mejor control en zonas cerradas. En lo trabado se mueve como una cabra con Red Bull. Doblas, esquivas, trepas. Parece que adivina lo que querés hacer antes de que lo pienses. La XR600R está hecha para el apocalipsis. Aguanta kilometrajes absurdos, el calor del desierto y hasta caídas de barranco. ¿Problemas? El arranque a patada puede dejarte con trauma emocional, pero una vez que arranca, no se detiene. La XR 250R no se queda atrás. Mucho más amable con el piloto promedio, más fácil de arrancar, más económica de mantener y también eternamente fiel si la cuidas como se merece. Además, como pesa menos, las caídas son más llevaderas, tanto para la moto como para tu orgullo. Básicamente, si eres bruto, te gusta el torque, la velocidad y no te importa volver con los brazos temblando. XR600 es tu caballo de guerra, ideal para terrenos abiertos, rutas largas y gente que levanta troncos sin guantes. Si prefieres técnica, precisión, diversión en zonas trabadas y quieres terminar la salida sin llamar a la ambulancia, XR 250R es tu aliada ninja. Ideal para bosques, montañas, trialeras y para los que piensan antes de acelerar. Pero al final del día, la mejor XR no es la más grande, ni la más chica, es la que se adapta a ti, la que te hace sonreír bajo el casco, la que cuando la guardas sucia pensás, qué día hermoso me diste, vieja loca. Porque no importa si eres de la 600 o de la 250, importa que sigas rodando, con el corazón lleno de polvo y libertad. Y si te gustaría conocer todo sobre la XR250, haz clic en este video y nos vemos ahí.